Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a Hablando Claro. El día de hoy vamos a hablar de las declaraciones de Lorenzo Córdoba frente a toda esta violación de la Constitución y de la Ley Federal de Revocación de Mandato por parte del presidente, de diferentes gobernadores de Morena, legisladores, incluyendo senadores y diputados, y por supuesto la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a comentar también las declaraciones de Manuel Andrés del día de hoy, donde ahora pues ya no le bastó con irse nada más en contra de los eurodiputados, sino que ahora también se va en contra del Congreso de los Estados Unidos. Ya no le basta, no es suficiente. Este pleito tiene que ser en todo el ámbito mundial para dejar a México aislado al puro estilo de Venezuela. Vamos a comentar, por supuesto, también referente pues a estos detenidos supuestos responsables del asesinato del último periodista en nuestro país, donde ya se cuentan 9 periodistas asesinados en lo que va del año, y también de la detención de un posible responsable del homicidio de la golfista en San Luis Potosí. Por otro lado, hace cuestión de unas horas, el día de hoy, Kenia López Rabadán, y también vamos a comentar esto, diera a conocer la corrupción que se tiene en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que como ya sabemos, pues de internacional no tiene absolutamente nada más que el nombre. Y con todo esto y más, de lo que vamos a hablar es de la política de corrupción de este régimen, donde si bien la carta populista, la carta de publicidad, es defender la legalidad, defender a los que menos tienen, la realidad en la práctica, en los hechos, es una corrupción sin precedente en nuestro país. Hoy también Manuel Andrés, pues bueno, no se limita en llamar a todos quienes criticamos el hecho de que hubiera ambulantaje en la inauguración del Felipe Ángeles, pues nos llama racistas, nos llama clasistas, cuando no se trata de eso, se trata de los hechos y de las evidencias. Dice el presidente, porque tiene la investidura, porque verdaderamente es deplorable lo que hace con la investidura presidencial, que si preferíamos hamburguesas. Esas son las frases que vienen desde la presidencia en una clara, no ineptitud, pero sí en un revanchismo, en una manera de llevar el gobierno de nuestro país que está basado únicamente en la provocación permanente, en el hartazgo, en la impunidad, en el ataque crítico, pues no crítico, el ataque burlón inclusive de instituciones, de personas, de personajes, todo lo que simplemente al señor no le parezca, cuando se evidencia la cantidad de ineptitud, de incongruencia, de todo lo que hace este gobierno, que más allá de ayudar al pueblo, lo que hace realmente es sumirlo cada día más en la pobreza, en la falta de servicios y en la falta de sus bienes más básicos, como son medicinas, educación, alimentos, techo, un empleo digno, una vivienda digna. Cada vez en México esto suena más a una utopía y no a una realidad, cuando se supondría que este gobierno populista debería velar por esos intereses y no simplemente estar en una permanente campaña de promoción personal de quien hoy ocupa la presidencia. De esto y más vamos a platicar hoy, queridos amigos, y yo quisiera empezar justamente por las declaraciones de Manuel Andrés hoy en su mañanera, donde dice Manuel Andrés que todos quienes criticaron que hubiera venta de tlayudas, literal, souvenirs, donde vimos todos gorras, playeras, tazas, muñequitos, no del aeropuerto, en un evidente, claro y descarado evento y promoción del partido Morena y de la personalidad del personaje de Manuel Andrés López Obrador como presidente y líder de este partido y de este régimen cuatrotero. Lo que vimos el día de hoy en las noticias, lo que vimos el día de ayer, quienes estuvimos al pendiente de las transmisiones en directo, fue un claro evento, no de inauguración de un aeropuerto. De lo que menos se habló fue del aeropuerto.
cuando además era claro y se dejó evidencia más que suficiente que es una obra inconclusa, que no se ha llegado ni siquiera al 50%, cuando el presidente dice que está terminado al 100%. Ahí, estando ahí, miente sobre lo mismo que todos estamos viendo. Es el colmo del descaro, de la impunidad. En fin, ya no quiero utilizar calificativos, pero es difícil no hacerlo. Lo que vimos el día de ayer en el aeropuerto fue un claro mitin de campaña, violando la Constitución, violando la Ley Federal de Revocación de Mandato, que es muy clara, diciendo que no se puede hacer promoción de obra pública en medio de un proceso electoral. Y eso es exactamente lo que es la revocación de mandato. Un proceso electoral que hoy está a mitad de camino. El que los legisladores de Morena y aliados hayan intentado dar un albazo en el Congreso para modificar, ojo, la ley de revocación de mandato, pues esta gente es tan inepta y son tan poco conocedores que, como lo acaba de decir la sala especializada del Tribunal Superior de la Federación, esta modificación que ellos hicieron hace unos días no aplica para este proceso de revocación de mandato. Por lo tanto, tendrán que seguir callados, porque además el INE como instituto independiente, y estos son datos muy importantes, el INE como instituto independiente tiene que hacer caso primero a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y lo que los legisladores de Morena modificaron fue la Ley Federal de Revocación de Mandato, no la Constitución. Por lo tanto, el INE, como bien lo declarara Lorenzo Córdoba el día de hoy y desde ayer, seguirá haciendo todos los llamamientos y procediendo con las multas por las infracciones que está cometiendo el mismo presidente, y de ahí en cascada, gobernadores, secretarios de Estado, líderes de partido y, en fin, todos quienes hoy tienen prohibido hacer promoción de los logros, entre comillas, de este gobierno. Entonces, aquí hay algo verdaderamente importante, porque la corrupción no quiere decir nada más robar dinero. Corrupción quiere decir, empezando por un servidor público que no tenga la capacidad ni los conocimientos suficientes para hacerse cargo de una dependencia de gobierno, para manejar presupuesto, para llevar a cabo tareas importantes para la nación. Eso es corrupción. Corrupción es mentir flagrantemente a la nación utilizando medios de comunicación oficiales, nacionales. Son en toda lógica medios públicos. El hecho que se diga que es una transmisión de la Presidencia de la República no implica que son canales o medios a uso y a modo o a gusto del presidente. Son medios públicos. Esto quiere decir que son tuyos, son míos, nosotros los pagamos. Y que se utilicen estos medios para mentirle a la población de manera flagrante, como lo han estado haciendo, es una violación a nuestras leyes, a nuestra Constitución y a la simple inteligencia y congruencia. Por lo tanto, el que todos los morenistas hayan salido a echar campanas al vuelo porque lograron de un albazo modificar una ley federal de revocación y ahora dicen ellos que ya no tienen mordaza y pueden hablar, desde ahí es una reverenda mentira, jamás se han callado. Y yo quiero recordarles que aquella frase famosa de cállate chachalaca, justamente la hizo Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de Vicente Fox hace 20 años, porque según él, el presidente Fox estaba haciendo promoción del gobierno durante un proceso electoral. Desde aquel entonces deriva lo que se dio en su momento como la creación de esta ley que impide que el gobierno promocione sus obras cuando se encuentra dentro de un proceso electoral. Aquí el punto no se trata de lo que es correcto y lo que no es correcto, ya que desde mi punto particular de vista no se debería callar a nadie. Todos, desde el presidente hasta el último ciudadano,
deberían tener el derecho de hablar en todo momento. Como dirían los gringos, 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, independientemente de en qué proceso nos encontremos. Si tú quieres hablar y es o no un proceso electoral, desde mi perspectiva debería ser irrelevante. Si el presidente en cuestión o el gobernador en cuestión quieren promover sus logros, estarían, desde mi punto de vista, y respetando, privilegiando la libertad de expresión, estarían en todo su derecho de hacerlo. Sin embargo, mientras la Constitución no sea modificada en ese punto en particular, hoy se tiene que respetar. La Constitución es muy clara y dice absolutamente a la letra, claro y transparente, que ningún gobierno puede hacer promoción de su obra pública cuando se encuentre dentro de un proceso electoral, que es exactamente lo que estamos viviendo hoy. Por lo tanto, el presidente, Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, todos los diputados, senadores, gobernadores, incluso diputados estatales de Morena están infringiendo la ley, están incumpliendo la Constitución. Y eso es una violación flagrante que se da todos y cada uno de los días. ¿Por qué se da esta violación? Porque es evidente también que Manuel Andrés pretende estar en toda plática, en todo momento, en toda la República, incluso de manera internacional. Él pretende ser el centro del universo literalmente. La revocación de mandato no se trata de la personalidad o el personaje de Manuel Andrés López Obrador. Se trata de revocar a quien hoy ocupa y tiene la investidura presidencial. Por lo tanto, él no está en la boleta. No es él quien está en la boleta. Y de acuerdo a nuestra Constitución, no puede promoverse ni promover sus logros. Sin embargo, lo que hemos visto todos y cada uno de los días es una promoción descarada de este gobierno, como lo fue ayer en el aeropuerto de esta pista de aterrizaje en la base militar de Santa Lucía, que no es más que eso, no es un aeropuerto internacional. Este supuesto aeropuerto internacional que no tiene certificación para vuelos internacionales. ¿Por qué llegó un avión de una línea venezolana? Porque Venezuela no respeta ninguna línea internacional y mandan una línea aérea que de 7 activos para considerar a una línea segura, esta línea cumple menos de 3. Es considerada una de las líneas aéreas más peligrosas del mundo. Por la falta de controles, por la falta de mantenimiento, porque utilizan refacciones que no son originales y en su defecto utilizan refacciones usadas. Esta línea es la que tuvo que llegar con costo a nuestro gobierno para simular el día de ayer que tenemos un aeropuerto internacional, lo cual es evidentemente el comercial de los más caros, el spot televisivo de los más caros que ha pagado este gobierno. Venían 80 personas en ese vuelo y regresaron las mismas 80 personas a Caracas, Venezuela. Ni siquiera esa parte pudieron modificar y simular, permitiendo que algunos bajaran y otros abordaran el avión de regreso. Vinieron a pasear unas cuantas horas a la Ciudad de México. Así de absurdo es este gobierno. Y a pesar de todo esto, esta misma línea aérea no tiene todavía un itinerario establecido. No saben si va a regresar la próxima semana o hasta dentro de 15 días o probablemente un mes después. Hoy la senadora panista Kenia López Rabadán, haciendo una transmisión desde el aeropuerto Felipe Ángeles, la pista aérea Felipe Ángeles, donde tuvo además una cantidad de problemas porque ni siquiera el internet funciona bien. Bueno, desde ahí dejó clara evidencia que hoy el supuesto aeropuerto Felipe Ángeles operó con 5 vuelos nada más. 5. Cuando ayer el presidente dijo que ya se tenían más de 12, lo cual nuevamente es una mentira flagrante. El aeropuerto está inconcluso. No se ha llegado ni siquiera al 50% de construcción. No hay aerolíneas que quieran volar. Las aerolíneas nacionales que tuvieron obligadamente que operar desde Santa Lucía, que son Aeroméxico a través
de su línea de bajo costo Connect. Viva Aerobús y Volaris están operando con un doble o hasta triple costo de operación y teniendo operaciones que no llegan ni al 40% de ocupación. Tomando en cuenta que es el primer día de operaciones del aeropuerto y en toda lógica debería estar saturado, como sucede con cualquier aeropuerto que se inaugura en cualquier parte del mundo, excepto en México, excepto en la 4T, excepto en este mundo paralelo, bizarro, de Manuel Andrés López Obrador. Las líneas aéreas tienen que llevar desde el personal que te atiende en mostradores, los maleteros, los técnicos y mecánicos, quienes cargan las maletas, los tienen que trasladar desde el aeropuerto de la Ciudad de México hasta Santa Lucía para poder operar. No hay turbocina que se tiene que llevar en pipas desde el aeropuerto de la Ciudad de México hasta el Felipe Ángeles. No hay un gasoducto, no hay un ducto para llevar el diésel al aeropuerto Felipe Ángeles. No hay agua. Y de 50 locales hay 5 ocupados, dentro de ellos la sala VIP, que ni siquiera tiene el piso terminado. En un aeropuerto que tiene techos de lámina acanalada, como ya quedó claro demostrado con los videos de la misma inauguración, en la misma transmisión de la Presidencia de la República. Eso, señores, se llama corrupción. No hay ahorro. Esto ha costado cerca de 550,000 millones de pesos entre la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la construcción de esta burla. Disculpen, que no nos ha resuelto absolutamente nada, porque este aeropuerto no sirve ni siquiera como un aeropuerto regional. Tiene muchísimas más operaciones, no hay un punto de comparación. El aeropuerto de Toluca que el Felipe Ángeles. Cualquier aeropuerto, mencionen ustedes el aeropuerto del Bajío, el aeropuerto de Querétaro, cualquier aeropuerto que ni siquiera es un internacional tiene más operaciones que el que se supondría que hoy es el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Eso, señores, se llama corrupción, donde además, insisto, se está flagrantemente violando la Constitución en medio de un proceso electoral, más allá de si es correcto o no. Y además, cuando la Constitución mexicana deja muy claro que no se pueden modificar las leyes electorales en medio de un proceso electoral. Por lo tanto, si este gobierno y Morena pretenden que la modificación que hicieron a la ley general, a la ley federal de revocación de mandato apliquen, será para la siguiente ocasión, no en esta. En esta se tienen que quedar callados. Hoy Lorenzo Córdoba, en entrevista con Joaquín López Dóriga, dijo claramente, con todas las letras, mienten y engañan. Y eso es lo que está haciendo el gobierno. Por supuesto que Lorenzo Córdoba utilizó las palabras son tramposos y mentirosos. Sin decir el presidente o sin decir Manuel Andrés, no mencionó el nombre, pero sí dijo claramente las autoridades y se refirió a los hechos específicos de la presidencia. Por supuesto no podía decir el nombre, pero la declaración es tremendamente fuerte, clara y evidente, defendiendo Lorenzo Córdoba la ley del INE y dejando clara evidencia el día de hoy, como lo ha hecho en otras postulaciones y en las mismas declaraciones que él, a través de sus medios y los medios del INE, ha hecho públicas en nuestro país. Seguirán defendiendo y rigiéndose por las leyes de la Constitución. Y en ese sentido, seguirán denunciando las violaciones a la Constitución que está ejerciendo desde el presidente de la República y todos los cargos hacia abajo. El hecho de que Lorenzo Córdoba diga que hoy estamos en tiempos de tramposos y mentirosos es algo verdaderamente fuerte. No es una declaración cualquiera. Tomemos en cuenta que Lorenzo Córdoba ha defendido la revocación de mandato a capa y espada, que nos ha invitado a votar, que ha garantizado además que tengamos un proceso electoral ejemplar, como siempre lo hemos tenido, donde tengamos la certeza que tu voto y mi voto valen. Así que yo lo único que les pido es, primera,
No nos dejemos llevar, ya no por cortinas de humo, sino por estos ataques descarnados y descarados que está haciendo el gobierno hacia absolutamente todos nosotros. Y me incluyo, hablando claro, como lo he venido comentando, está sufriendo una oleada de ataques todos los días, 24 horas. Es importante que no hagamos caso de estos sátrapas, de estos traidores a la patria. Yo no quiero saber cuánto le pagan a un chamaco de estos de 18, 16, 20 años, que tienen ahora metiéndose en todas las transmisiones de una gran cantidad de canales que defendemos la libertad y la democracia de este país. ¿Cuánto les tienen que pagar para que le den la espalda a sus propias familias, para que traicionen a su propia bandera, para que traicionen a su propio país y a su propia democracia? Que sí, definitivamente ellos nacieron hace poco, acaban de nacer, no saben lo que es vivir con falta de democracia, no tienen una idea y no recuerdan y no conocen la historia que nos ha costado a muchos mexicanos lograr el INE que tenemos hoy, la seguridad que tenemos hoy de que cuando yo voy a votar, sé que mi voto cuenta. Eso, señores, no, eso no tiene mucho tiempo, eso lo logramos hace relativamente poco. 1997 y después con la siguiente reforma hasta que hoy tenemos un INE que es absolutamente confiable, y eso tenemos que cuidar y defender, porque el día que perdamos eso estaremos perdiendo a México entre los dedos. El país se nos irá como agua entre los dedos. Queridos amigos, Manuel Andrés hoy nos vuelve a llamar clasistas y racistas, y yo quisiera saber en qué aeropuerto internacional del planeta se permite el ambulantaje adentro. Y ya no hablemos de un aeropuerto que se está inaugurando, de un aeropuerto internacional, que se supone que esta burrada que hicieron, esta caseta que parece Bodega Aurrerá, como los memes que han sacado, parece una sucursal grande de Bodega Aurrerá, le faltan los colores nada más. Este supuesto aeropuerto debería ser el aeropuerto insignia de México. Este supuesto aeropuerto sustituyó al que sería y estaba considerado como el segundo mejor aeropuerto del mundo, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el Naim. Y no está al nivel ni siquiera de un aeropuerto nacional regional. Que se permite el ambulantaje habla simplemente de este discurso populista retrógrado de estos gobiernos, de darte una idea que apoyamos a los pobres. No, eso no es apoyar a los pobres, eso es ser mediocre, eso es tirar el dinero de los mexicanos a la basura, eso es simplemente como hoy dejar evidencia clara a la senadora Kenia López Rabadán, las ligas, los vínculos que hay entre empresas contratadas para la construcción de este supuesto aeropuerto con empresas venezolanas ligadas con lavado de dinero, que son ahora las proveedoras de una gran cantidad de materiales para este supuesto aeropuerto Felipe Ángeles. Y esto se puede convertir en un caso internacional de corrupción. Estamos hablando de empresas venezolanas. Para todos aquellos que tienen duda en dónde está nuestro país hoy, no ya hacia dónde va, en dónde está México hoy. Que hoy contratemos empresas venezolanas para proveernos de materiales de construcción, esto ya es una burla, esto es corrupción descarada. Pero cuando además esas empresas tienen alertas internacionales y están siendo investigadas por organismos internacionales por lavado de dinero del narcotráfico, señores, estamos hablando de algo muy grave, y más aún cuando los encargados de la construcción de nuestro aeropuerto son nuestras Fuerzas Armadas. El 100% de los contratos para el nuevo aeropuerto, para este aeropuerto Felipe Ángeles, han sido en adjudicación directa o por invitación cerrada, que a final de cuentas es lo mismo. Invito a quien yo quiera, nada más, y le adjudico a quien yo quiera de manera privada. Porque recuerden el decreto que hizo Manuel Andrés, recuerden ese albazo que dio, donde todas las obras de gobierno hoy son consideradas de seguridad nacional.
Entonces, amigos, estamos ante el monumento a la corrupción, como lo dijera yo el día de ayer. Antes de que saliera toda esta información, ayer lo dijimos en Hablando Claro, antes de que nadie hablara de estos datos, estamos ante el elefante blanco más grande que se ha construido en este país, mientras no intente inaugurar Dos Bocas, donde probablemente, al puro estilo de este aeropuerto, no se produzcan los miles y miles de barriles de petróleo que pretende este gobierno, sino probablemente saquen uno nada más para simular que funciona, como acaban de hacer con esta pista de aterrizaje que hoy está junto a la base militar de Santa Lucía, donde hoy, si quieres contratar, investiguen, si quieres contratar un anuncio para poner publicidad, si quieres contratar un local, lo que te cuesta es el 50% de tus ventas, las cuales tienes que pagarle a nuestro ejército. Y eso también está documentado. Si esto no es la corrupción más grande que se ha dado en la historia de este país, cuando además el argumento para cancelar el aeropuerto de Texcoco fue por supuestos actos de corrupción, que hoy, más de 3 años después, no tenemos uno solo comprobado. No hay una sola persona o empresa investigada. No hay una carpeta de investigación abierta. No hay nada. En un aeropuerto que además se iba a pagar solito, iba a ser autofinanciado. Esto es uno de los casos de corrupción más grandes en la historia de este país, si no es que la más grande. Y en una manera exactamente igual es como se están haciendo todas las obras de gobierno de la 4T. El Tren Maya es exactamente igual o más descarado. La refinería de Dos Bocas es exactamente lo mismo o más descarada. Las supuestas 1000 universidades, que hay unas que hoy, si ustedes van y buscan las direcciones en Google Maps o van físicamente a visitarlas, se darán cuenta que no existen esas universidades y que los domicilios son lotes baldíos o casetitas de cartón, de adobe, donde no hay una sola universidad montada, donde ni siquiera aparece en los institutos nacionales, ni en el Seguro Social, en ningún lado, un solo catedrático contratado. ¿Cuáles universidades? ¿Cuáles 1000 que dijera el gobierno que ya están? Y cuando apenas hace unos días, quien ocupa hoy la presidencia de la República, dice que van a regresar y hacen un convenio ahora para que el INSABI opere en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Un IMSS que ha estado saturado desde hace años, pero como con esta ineptitud de gobierno, primero destruyeron el Seguro Popular y dejaron totalmente desamparada a millones de familias en este país. Hoy lo que tienen que hacer es pegar el INSABI al Seguro Social para que Dios quiera y te toque alguna consulta en algún momento, haciendo que nuestro Seguro Social quede más saturado todavía, porque el INSABI no sabe nada y no sirve para nada. Es una verdadera burla a la inteligencia. Nos pasamos más de 3 años en la indefensión, estando totalmente desamparados en cuestiones de salud, para que ahora se nos diga que quienes tienen el famoso INSABI van a tener que atenderse en una clínica del Seguro Social. Esto es una burla a la inteligencia. ¿Dónde están los miles de millones que se gastaron en la creación y desarrollo del INSABI? Que para estas fechas, en palabras del mismo presidente, ya deberíamos tener un sistema de salud al puro estilo de Noruega, porque así lo dijo. Así están las grabaciones, y no lo dijo una vez, lo repitió varias. Hoy tendremos que ir a un seguro social que lo único que va a pasar es que vamos a acabar reventando a nuestro seguro social, que muy dignamente se ha podido mantener durante muchos años, otorgando servicios a mexicanos. Hoy se va a saturar gracias a este tipo de ineptitudes, que también, amigos, se llaman corrupción. Y por esto y otros temas que seguiremos tocando es el título de esta transmisión. Esa es la corrupción en este gobierno. Esa es la realidad que hoy
está viviendo nuestro México. Esta es la desgracia en la que nos están sumiendo. Era más fácil encontrar en el Felipe Ángeles el día de ayer una fila para comprar una tlayuda de 40 pesos o tener souvenirs de Manuel Andrés que encontrar un vuelo. Yo lo dije aquí claramente, intenté reservar un vuelo de Cancún al Felipe Ángeles, que se supone que desde ayer había. No hay tal, señores. Hoy hubo un vuelo del Felipe Ángeles a Cancún y de regreso. Evidentemente ya lo voy a evitar. Pero este es el nivel en el que estamos hoy siendo desgobernado. Se supone que identifican a los asesinos del periodista asesinado más reciente, de Armando Linares. Vamos a ver si esto es real, porque esa es otra de los extremos de este gobierno. Jamás México había tenido un nivel de violencia y de impunidad como el que tenemos hoy. Jamás en su historia. Y hoy, queridos amigos, Manuel Andrés López Obrador se dirige y ataca al Congreso de los Estados Unidos. Para todos quienes tienen dudas si vale la pena ir a votar o nos vamos a esperar a que nos peleemos también con el resto del planeta, empezando por nuestro principal socio comercial, que es gracias a quienes hasta los que se ríen tienen trabajo. Hoy dice Manuel Andrés López Obrador que cómo es posible que el gobierno de los Estados Unidos le haya dado dinero tan rápido a Ucrania. Esto es real. Pero que todavía no resuelva el apoyo a países de Centroamérica para resolver el problema de la pobreza en esta región. Para lo de Ucrania se tardaron 2 días, así lo dijo. Pero para Centroamérica todavía no sabe nada. Esto es lo que declara nuestro, bueno, no, el presidente de los descerebrados que todavía le aplauden. Esto declara hoy Manuel Andrés López Obrador contra el Congreso de los Estados Unidos, lo cual por supuesto tendrá repercusiones. Amigos, hay que recordar que un pueblo es quien permite los gobiernos que tiene. Un pueblo es el que realmente dicta el camino que la nación va a seguir. Porque hay una razón real. Si no nos informamos antes de votar y si creemos que la abstención es una solución, se dan gobiernos como el que tenemos hoy. Y no estoy hablando de la revocación de mandato. Estoy hablando de lo que pasó en el 2018. Este gobierno ganó con 30 millones de votos, cuando el padrón electoral en México es de más de 90 millones. Esto quiere decir que menos de la tercera parte de los mexicanos con credencial para votar eligieron este gobierno. 20 millones de votos para la oposición dispersos entre varias opciones. Son 50. 40 millones de mexicanos se quedaron sentados en sus casas. Y gracias a esos 40 millones de mexicanos que se quedaron sentados en sus casas, tenemos esta desgracia de gobierno hoy, de ingobierno, de desgobierno, el día de hoy. Si esos 40 millones de mexicanos hubiesen salido a votar, Manuel Andrés jamás habría llegado a la presidencia de la República y hoy no viviríamos esta desgracia. Si esos 40 millones de mexicanos que tampoco salieron a votar el 6 de junio pasado hubiesen salido a votar, hoy la oposición tendría una mayoría importante en el Congreso de la Unión y no permitiríamos estos salvazos ni estas burradas del presidente, porque habría un verdadero contrapeso. La supuesta decisión de darle todo el poder a este régimen castrochavista es la peor pesadilla que ha vivido este país desde antes de la revolución, desde antes incluso de la independencia de México. Jamás habíamos tenido un régimen tan extremo, tan inepto y tan incompetente como hoy.
Nunca, con una ideología tan extrema como la que tenemos hoy en toda la historia de nuestro país, o por lo menos en la historia independiente. Amigos, si seguimos con estas ideas de que no salir a votar dan buen resultado, yo les pediría entonces, ¿por qué no tenemos un excelente gobierno? Porque casi la mitad de la población se quedó sentada en la elección del 2018 y no funcionó. Esa misma receta se repitió el 6 de junio pasado y tampoco funcionó. ¿Qué les hace pensar que esa misma receta va a funcionar el 10 de abril? Yo les pido que hagamos una reflexión, porque hoy, defender a México implica sacar tu credencial de elector y acercarte a la urna que te corresponde para cruzar una sola boleta con una sola opción de respuesta real. Porque quien me diga que quiere votar para que se quede este gobierno, hay una de dos opciones. O verdaderamente no tiene la más remota idea de lo que sucede ni siquiera en su propia casa, o es una persona que sufrió algo grave en el funcionamiento de su cerebro. Cualquier persona que hoy intente mantener a este gobierno en el poder no tiene la menor idea de lo que está haciendo, y estas mismas personas lo van a llorar con lágrimas de sangre el día de mañana. Ellos, sus hijos y sus nietos. Tenemos una sola opción de respuesta. Tenemos un INE que todavía hoy se sigue defendiendo con dignidad, con honestidad, con la ley, con fuerza, en el marco de la ley. No hay más que cuestionarse, no hay más que suponer. Ganando la revocación de mandato, nadie le va a preguntar a Manuel Andrés si está o no de acuerdo con la revocación, si está o no de acuerdo con lo que se determinó en las urnas. En el preciso instante en que la elección, la revocación es calificada por el Tribunal Electoral, en ese preciso instante el señor pierde su investidura y se convierte en un civil más. Y en ese preciso instante se estará instituyendo como nuevo presidente al presidente de la Cámara de Diputados en función por 30 días con poderes limitados. No puede ni siquiera remover a un secretario de Estado. Y esto es nada más porque alguien tiene que ocupar el cargo, pero no puede hacer nada. Durante 30 días será presidente, en lo que el Congreso de la Unión, diputados y senadores juntos, se constituyen como colegio electoral para por mayoría votar y elegir a un presidente interino que terminará hasta el 2024. Y te volveremos a tener elecciones en los mismos calendarios, en las mismas fechas que siempre hemos tenido. Pero rompan otra falacia. Morena no tiene mayoría en el Congreso de la Unión. No tiene ni siquiera mayoría simple. No tiene mayoría. Es muy fácil. Métanse a Google. ¿Cómo está conformada la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? Es así de sencillo. Para que Morena tenga una mayoría simple, necesita del PT y del Verde. Y nadie, señores, en la historia de México jamás ha apoyado a un presidente que ya perdió el poder. Nadie en la política apoya a un perdedor. Nadie jamás en toda la historia. Una vez que Manuel Andrés no tenga el poder, se va a quedar solo. Entiéndanlo, por favor, de una buena vez. Entonces, señores, ir a votar implica la última opción legal que tenemos
para tener elecciones transparentes. A partir de ahí, si no le revocamos el mandato a Manuel Andrés, viene la reforma al INE. Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y otros consejeros más terminan sus periodos. Serán puestos nuevos consejeros, pero los nuevos consejeros se eligen por ternas de 3. Y esas ternas de 3 son propuestas por el presidente de la República. Los nuevos consejeros serán personas absolutamente a modo y comprados por este gobierno. ¿Sí? Por favor, nos damos cuenta de eso. Si no revocamos a Manuel Andrés el 10 de abril, despídanse del INE. Despídanse del INE. No hay más. No hay más. Y no lloran los fifís. A ver si entienden, chairos que están aquí, a ver si entienden. Si no revocamos el mandato, mi familia y yo nos vamos del país y seguiré haciendo mi misma labor, pero fuera de México. Yo sí tengo los medios para salir del país. Tú los tienes, porque tú eres quien te vas a morir de hambre. Yo no, ni yo ni mi familia. ¿Sí lo entienden, chairos? O bots, o lo que sean, si es que son reales. Es así de sencillo. Si no se revoca el mandato, yo no voy a permitir que mi familia viva la desgracia de un gobierno castrochavista. Yo no me voy a esperar a que tener que estar buscando comida en los botes de basura para alimentar a mi familia. Ni me voy a esperar a que este pinche régimen asesino me venga a meter un balazo a mí y a los míos. Así que si no se revoca el mandato, nos despedimos del país con todo el dolor de mi corazón y sí llorando porque amo este país y por eso hago lo que hago. Pero pregúntate tú, chairo, si tú tienes la posibilidad de salir, si tú tienes los medios para irte a vivir a otro lado. Y cuando hablen de algo corrupto el INE, tengan pruebas, no se dejen llevar por declaraciones estúpidas. Antes de creer en fe ciega, por fanatismo, como viles borregos, preocúpense por tener aunque sea algo así de información. Porque si algo no ha podido hacer Manuel Andrés, y por eso todavía hoy tenemos un INE, es porque no ha podido encontrar una sola prueba de corrupción en el INE. Ni una falta a la ley, ni una falta a sus reglamentos internos. Al contrario, lo que le duele a este régimen es que tenemos un INE que respeta la ley. Por eso no se cumplió el plan de Manuel Andrés de acabar con el INE antes de la revocación de mandato. Y hoy se tiene que aguantar y tiene que mandarte a ti y a otros miles y miles de chairos a atacarnos en las redes, a intentar bloquear mi canal, a intentar bloquear el alcance que tenemos, a amenazarnos y a decir estupideces, no argumentos, risas estúpidas, porque no tienen un solo argumento y porque están apanicados. Porque si salimos a votar, saben que todo lo que les queda de este gobierno es hasta el 10 de abril. Este gobierno se acaba el 10 de abril. Si tú y yo y todos los que verdaderamente amamos a México salimos a votar, es así de sencillo. Y yo les pido por favor que lo hagan, que no nos tengamos que ver en el espejo de otros países, que no nos tengamos que ver como en Cuba, que por simplemente intentar salir a manifestar tus ideas te matan o te meten a la cárcel o te desaparecen, igual que en Venezuela, igual que en Nicaragua, igual que en Bolivia, o como en Ucrania, que para poder defender a tu nación tengas que sacrificar a tu familia. ¿Cuántos niños muertos hay? ¿Cuántas familias muertas ya ahora con tragedias? ¿Cuántos niños huérfanos hay ahora? Con hombres de todas las edades, jóvenes, edad mediana, tercera edad, que tienen que ir a agarrar un arma para poder defender a su país. Hoy, la única arma
que tienes que usar para defender a México es esta: en una urna, con una boleta. Esa es la bendición de este país, que a pesar de todo, México está bendito de verdad. Ningún otro país que ha empezado un régimen castrochavista ha tenido la oportunidad real de quitarse a ese régimen con una elección. Nosotros sí, hoy todavía hoy. Pero yo no les puedo asegurar después del 10 de abril. Después del 10 de abril la historia cambia radicalmente. Así que, amigos, cuando piensen o alguien les diga que quedarte en tu casa el 10 de abril es una buena opción, recuérdenles lo que ha pasado, lo que pasó no más lejos, el 2018, lo que pasó ahorita, el año pasado, el 6 de junio, lo que ha pasado en otras elecciones. Señores, no es una manifestación pasiva, no es una demostración pasiva, no, es doblar las manos y hacerle el régimen a este gobierno, hacerle el juego a este gobierno. Cuando Manuel Andrés te dice, sal a votar, obviamente no te está hablando a ti, le está hablando a sus chairos, le está hablando a sus aplaudidores. Y si tú te compras el lenguaje, si tú te compras el mensaje, pues evidentemente no vas a ir a votar, y él ya logró lo que quiere, que si hay votos sean a favor suyo, si es que hay votos, porque si no hay votos sabe perfectamente bien que se va a mantener. No caigamos en un juego tan absurdo, tan claro, tan evidente, tan infantil como en el que estamos cayendo tantos. Y por favor, si me van a hablar de los comentaristas, si me van a hablar de quienes estuvieron como Luis Carlos Ugalde en el INE, que están contratados por este gobierno y por los medios de comunicación afines a este gobierno, señores, nadie de ustedes creo que tenga una empresa como Televisa o TV Azteca o como Grupo Fórmula o como cualquiera de ellos, que tengan que defender una concesión para poder seguir transmitiendo. Ojo, si yo tuviera que defender una concesión en ciertas frecuencias para transmitir en radio, en televisión, estaríamos hablando de otro asunto. Esa gente es lógico que tengan que seguirle haciendo el juego al gobierno. Lógico. Si tú tuvieras casas de millones de pesos o dólares, empleados, trabajadores, estamos hablando de otra cosa. Pero cuando somos pueblo real, cuando tenemos negocios diferentes, cuando somos clase media y clase baja, no es lo mismo, señores. Son muy pocos los que tendrán la posibilidad, nunca privilegio, la posibilidad de salir del país y olvidarse de esta desgracia. La inmensa mayoría de mexicanos va a tener que sufrir esta desgracia. Y esto se evita yendo a votar el 10 de abril. Yo les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy aquí conmigo. Como siempre es un honor y es un placer. Y queridos amigos, yo sé que les molesta que no bloquee a los chairos, pero ojalá, tengo la esperanza de que en algún momento algo se les pegue. Les agradezco infinitamente que hayan estado conmigo esta noche. Gracias por su apoyo. Gracias por compartir nuestras transmisiones, por sus likes, sus comentarios. Gracias a quienes nos pueden apoyar con un donativo, que es importante. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Que Dios bendiga a México. Y por favor no se les olvide, es el 10 de abril. Pacífico, pero juntos, hombro con hombro, brazo con brazo. Vamos a rescatar a nuestro México. Muy buenas noches.